Enfocando nuestra atención en Apocalipsis capítulo 15, y vamos a estar considerando, hermanos, solamente los primeros 4 versículos de este capítulo. Hoy, hermanos, es el primer domingo del año, es el comienzo del año, hermanos, y en estos, para estos días muchas personas acostumbran a hacer nuevas resoluciones. ¿Verdad que sí? Cada vez que un año comienza, tenemos la oportunidad única de mirar atrás y ver y reflexionar si nos acordamos de cuántas resoluciones no tomamos al principio de ese año que terminó, y sin embargo reflexionamos en esas resoluciones, nos damos cuenta que la mayoría de ellas no las llevamos a cabo, pero aún así, cuando comienza un nuevo año, siempre nuestro corazón se inclina a hacer nuevas resoluciones. Algunos toman la resolución de trabajar más, otros toman la resolución de trabajar menos, algunos toman la resolución de comer más, disfrutar más la vida, otros toman la resolución de comer menos. Sin embargo, hermanos, lo cierto es que en nuestro corazón siempre hay un deseo por mejorar. Siempre hay un deseo de lograr algo que no hemos logrado. Y la razón por la cual menciono esto es porque el texto que hoy nos ocupa es un buen pasaje, hermano. Es un pasaje extraordinario que nos va a mover a nosotros en esta mañana, y no solamente en esta mañana, sino en este año, a hacer resoluciones que permanecen. Si usted tiene memoria de todas las resoluciones que hemos hecho y que hacemos a principio de año, todas nuestras resoluciones tienen que ver con cosas temporales. Pero es mi oración, hermano, que Dios use el mensaje en esta mañana para mover tu alma hoy, hacer la resolución más importante que tú puedes hacer como cristiano en este día y en este año. Y es la resolución de ser más como Cristo por la gracia de Dios. Que este texto nos mueva hoy, en esta mañana, a buscar más a Dios, a apreciar más su gracia y a ser más como Cristo. Con esto en mente, hermanos, quiero considerar con ustedes hoy los primeros 4 versículos de Apocalipsis capítulo 15. Hermanos, lo vamos a estar considerando con el título Una visión grande y maravillosa. Una visión grande y maravillosa. Quiero invitarte a leer, hermano, el versículo 1. Dice el texto: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Voy a leer el texto nuevamente. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ella se ha consumado el furor de Dios. Amados hermanos, yo quiero que tú notes la manera en la que Juan comienza esta visión. Y lo primero que quiero ver con ustedes en este día, hermanos, es que esta es una visión grande y maravillosa, porque en primer lugar es una visión preparatoria. Sí, y yo quiero que tú notes cómo comienza el versículo 1. Dice el texto: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. Y quiero tomar un momento, hermano, para desempacar lo que Juan está comunicando en este versículo. El versículo 1 es un versículo que merece cuidadosa atención de nuestra parte en esta mañana, por varias razones. En primer lugar, porque el versículo 1 da comienzo a una nueva porción, a una nueva etapa, por decirlo de alguna manera, en el libro de Apocalipsis. Y esto lo vemos porque dice el texto: y vi otra señal. Si usted recuerda, la última vez que
Juan mencionó esta expresión y vi otra señal o vi una señal fue en el capítulo 12, y el capítulo 12, el capítulo 14 contiene un bloque, una sola visión en la cual Juan comunica diferentes verdades, y ahora el capítulo 15 Juan nos indica que va a haber una visión diferente y dice: vi otra señal en el cielo grande y maravillosa. Y esta expresión, hermano, en el cielo es también importante porque una vez más Juan está recordándonos a nosotros cuál es el origen de esta visión que él está, o de esta señal que él vio. Y hermanos, cuando él dice vi otra señal en el cielo, nos está recordando que esto que él va a comunicarnos ahora no es el resultado de un éxtasis emocional que él tuvo. No es el resultado de su propia imaginación, sino que esta señal o esta visión que ve tiene su origen en el cielo. ¿Tiene su origen en quién? En Dios. Es Dios quien la está revelando, es Dios quien la está comunicando, y por esa razón no solamente la audiencia de Juan, sino también la iglesia de todos los tiempos necesita prestar atención a lo que Juan está diciendo y va a comunicar en los siguientes versículos. Dice el texto: vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Por qué Juan dice las últimas? Cuando nosotros leemos este versículo, no debemos interpretar que Juan está diciendo que estas son las últimas plagas, o las plagas que tienen que ver específicamente con el fin del mundo. Juan está haciendo referencia aquí, cuando dice las últimas, él está haciendo referencia al hecho de que no está hablando, hermanos, de cronología de tiempo, sino está haciendo referencia a la secuencia en la que Juan recibe estas visiones. Recuerden que la primera visión, la primera secuencia de visión la tiene él en el capítulo 6, que habla de ¿qué? De los 6 sellos. Luego los 6 sellos viene otra secuencia de visiones que son las 7 trompetas, y después de las 7 trompetas hay un paréntesis, y ahora Juan dice: vi otra señal, estas son las últimas, y él está preparando a su audiencia y a la iglesia, hermano, con el contenido de no solamente el capítulo 15, sino también del capítulo 16. ¿Cuál es el contenido de estos capítulos? Bueno, dice el texto, hermano, que estas son las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 6, que habla de los 7 sellos, cuando leemos el texto, los capítulos que hablan de las 7 trompetas, y cuando veamos el capítulo 16, que habla de las 7 copas, amados hermanos, Juan está describiendo para nosotros una serie de eventos que constituyen una revelación de Dios a su pueblo y al mundo de la manifestación de la justicia santa y perfecta de Dios. Y es por eso, en ese sentido, hermano, que el capítulo 15 comienza con esta visión que es, como la hemos titulado, preparatoria. Porque prepara nuestra mente para nosotros poder entender no solamente cuál es el contenido del siguiente capítulo, sino también que prepara nuestra mente para que nosotros podamos entender las implicaciones de la verdad de que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios justo, es un Dios recto. Y este capítulo, hermano, esta visión del capítulo 15 nos prepara también para nosotros poder entender la naturaleza de la ira de Dios, la cual es un atributo divino en el cual nosotros no reflexionamos con mucha regularidad. Y dice el texto, hermano, de esta manera: voy a leer el verso 1, el verso 2 dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas,
porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Hermanos, cuando dice que se ha consumado el furor de Dios, la palabra consumado, ahí, hermano, es una palabra que habla, transmite la idea, hermano, de completitud. O sea, a través de estas plagas que Dios va a traer y ha estado derramando sobre la humanidad, Dios ha estado manifestando en su totalidad, Dios ha estado manifestando de manera progresiva su justicia, hermano, y su justa ira sobre los hijos de los hombres. Ahora, esta es una declaración, hermano, que es importante, una declaración que nos llama a hacer un alto en nuestra vida y a reflexionar. Porque esta declaración confronta de alguna manera el concepto que hoy muchos de nosotros tenemos de Dios. Porque cuando nosotros leemos, hermanos, el versículo 1, nosotros debemos preguntarnos cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios de amor derrama su furor sobre los hombres. Cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios de amor, o porque un Dios que es tan bueno puede derramar su ira sobre los hombres. Cuando usted lee el capítulo 16, usted se va a dar cuenta, usted va a encontrar expresiones, hermanos, como estas, porque las plagas eran demasiado grandes. O sea, y nos hace preguntarnos, hermanos, no solamente cómo un Dios de amor puede hacer esto, sino que también nos llama a preguntarnos qué es la ira de Dios. Porque aquí cuando dice que se ha consumado el furor de Dios, está hablando específicamente, hermanos, de la satisfacción de las demandas de la ira de Dios. Dios es un Dios bueno, pero Dios también es un Dios de ira. Él no tiene ira, Él es ira. Y la razón por la cual es para nosotros difícil congeniar en nuestra mente o reconciliar en nuestra mente la idea del amor, que Dios es amor y que Dios es ira, es porque nuestra comprensión del amor y la ira está afectado por nuestro pecado. Nosotros consideramos que el amor es una emoción buena y consideramos que la ira es una emoción mala o una respuesta emocional mala. Sin embargo, la razón por la cual nosotros lo vemos así es porque, amados hermanos, nuestra comprensión de estos atributos divinos está afectada por el pecado, y porque en la manera en que nosotros expresamos amor y la manera en que nosotros expresamos ira también está afectada por nuestro pecado. Generalmente, cuando usted escucha decir, bueno, esta persona es una persona iracunda, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Esta es una persona que se deja dominar por la ira. La ira, como nosotros la vemos, es una pasión. Y usted se preguntará, ¿qué es una pasión? En nuestra iglesia siempre hacemos este énfasis. Hay una gran diferencia entre emociones y pasiones. Las pasiones son, hermanos, emociones fuera de control por nuestro pecado. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando, amados hermanos, de un arrebato de pasión en Dios. Cuando leemos aquí en este texto, hermano, que en estas plagas se ha consumado la ira de Dios o el furor de Dios, no debemos de leer esto y pensar, estas plagas es el resultado de un arrebato divino. Dios se dejó dominar por su ira. No, hermanos. Tampoco debemos pensar, esta es una manifestación de la falta de amor de Dios. O de otra manera, tampoco debemos pensar al leer este texto, hermano, que estas plagas son el resultado de que la ira de Dios triunfó sobre el amor de Dios. No, hermano. La ira de Dios, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, hermano, está hablando, hermano, de la respuesta moral de Dios al pecado y la rebelión del hombre. Te lo voy a repetir, la ira de Dios es la respuesta moral de Dios al pecado y la rebelión del hombre.
Hermano, la ira de Dios no son tantos irracionales que dominan al Dios Trino, sino es más bien esa respuesta adecuada de un Dios de amor a la obstinada rebelión del hombre hacia con él. Y esto, hermano, es importante porque cuando nosotros leemos el versículo 1 y leemos todo el capítulo 15 y el capítulo 16, usted va a encontrar una y otra vez entre las descripciones de estas 7 plagas una exaltación a Dios por él haber derramado su furor y su ira sobre los hombres. Quiero repetirte esto, hermano. La ira de Dios es la respuesta moral y adecuada de un Dios de amor a la obstinada rebelión del hombre. El amor y la ira no se contradicen. El amor y la ira no son polos opuestos. Lo opuesto al amor, hermano, no es la ira. Lo opuesto al amor es la pasividad o la inactividad. Dios responde con ira a la rebelión del hombre porque Dios es un Dios de amor. Y Dios se ama a Él más que todas las cosas. Y esto también es una revelación, hermano, que es contradictoria para muchos de nosotros, porque muchas veces nosotros nos ponemos nosotros mismos y pensamos, nosotros somos los que Dios más ama. No, tú y yo no somos los que Dios más ama. Lo que Dios más ama es a Él mismo. Dios es de Dios. Dios es para Dios. Y cuando nosotros obstinadamente nos rebelamos contra Dios y ofendemos su gloria, porque Él se ama sobre todas las cosas, Él tiene que responder con ira a la obstinada rebelión del hombre. Y como hemos mencionado en muchas ocasiones, usted leerá, hermano, usted seguro ha leído el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 23? Permítame parafrasearlo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Y cuando usted lee hasta ahí, usted dice, yo soy el centro del amor de Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia. Y dice el texto, por amor de su nombre. So, Él te pastorea, Él te cuida, Él calma tu alma, Él te apacienta, Él te guía en el camino de justicia. Él es el que te mueve a caminar en obediencia a su palabra, por amor a su nombre. Porque Él quiere glorificar su nombre. Porque lo que Él, hermano, lo que Él quiere es que su nombre sea exaltado en todas las cosas. Como leíamos también en Isaías, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Cuando nosotros, si te das cuenta, hermano, el amor y la ira no se contradicen porque Dios es un Dios de amor y Él se ama a Él más que todas las cosas. Él tiene que responder con ira a la obstinada rebelión del hombre. Mira conmigo, vamos a ir un momentico al capítulo 16, verso 7. Amén. Mira cómo se describe la ira de Dios y el furor de Dios aquí. Lo que quiero que tú veas, hermano, que en el capítulo 16 habla de la justicia de Dios. Esto debemos de interpretarlo, hermano, en el contexto de ¿qué? Del capítulo 15. Las 7 plagas, las 7 copas son la manifestación de ¿qué? De la ira justa de Dios, manifestada en su justicia para con los hombres. Dice el versículo 7, hermanos, de esta manera. Y oí
al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. ¿De qué juicios está haciendo referencia? De estos juicios, hermanos, que Dios ha estado manifestando, que Dios ha estado llevando a cabo a través de la historia. Y cada uno de estos juicios, nosotros vemos que son juicios progresivos, que culminan, tiene su punto más elevado en el día del juicio final. La ira de Dios se revela, no solamente, hermano, no es algo que se va a revelar en el futuro, sino que es algo que Dios le está revelando a través de juicios temporales sobre los hombres de este lado de la eternidad por causa de su pecado. Y dice el texto, hermano, en el capítulo 16, en el capítulo 16, verso 7, que el altar decía, hermanos, aún el altar decía: oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus hijos, son tus juicios. Hermanos, ¿a qué se refiere Juan cuando él describe esto y dice, o a qué se refiere la Biblia? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo cuando dice tus juicios son verdaderos y justos? Bueno, amados hermanos, en primer lugar, cuando dice que los juicios de Dios son verdaderos, lo que está queriendo comunicar es que, hermanos, los juicios de Dios son según verdad. Una vez más, es la respuesta adecuada de un Dios de amor a un hecho verdadero. ¿Cuál es ese hecho verdadero? La rebelión del hombre. Es según verdad, y porque es según verdad, son justos. Ahora, cuando dice también que es según verdad, no solamente, cuando dice que son verdaderos, no solamente significa que es según la verdad, sino que también hace énfasis en el hecho de que estos juicios son inevitables. Son verdaderos porque son según verdad, son verdaderos porque son inevitables, son ciertos y en consecuencia son justos. Amados hermanos, cuando usted, quizás si esta realidad te confronta o te confunde quizá un poco con relación a tu concepto de Dios, si esta realidad te pregunta ¿cómo es posible? Yo quiero que tú leas, hermano, 2 versículos ahí en el capítulo 16, antes de regresar al capítulo 15. Dice la palabra de Dios, hermano, en el capítulo 16, mira el versículo 11. Vamos a leer el capítulo 10, el versículo 10 y el versículo 11. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, compara la respuesta del hombre al juicio de Dios. Ni aún experimentando juicios temporales, dice la Biblia, hermano, Juan lo describe de esta manera. Dice que estos hombres, dice que se mordían la lengua de dolor, y ni aún así se arrepintieron de sus obras, sino que blasfemaron el nombre de Dios. Y dice, hermano, en el verso 21, dice: y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Aquí nosotros vemos, hermano, por qué la Biblia dice que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Porque la respuesta a la ira de Dios es la respuesta adecuada, moral de Dios a la constante rebelión del hombre. Y el capítulo 15 de Apocalipsis prepara nuestra mente para que al ir al capítulo 16 podamos comprender con claridad
la naturaleza de la ira de Dios, para que tú y yo también podamos decir: oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Amén. El capítulo 15 prepara nuestra mente y nuestro corazón para que al ir al capítulo 16, tú y yo no le atribuyamos a Dios despropósito o dudemos de su amor, sino que en humildad nosotros hagamos silencio y digamos: Señor, verdaderamente justos y verdaderos son tus juicios. Amén. Hermanos, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero quiero que tú escuches, quiero que lo anotes en tus notas, este versículo, Levítico capítulo 26, versos 21 al 24. Levítico capítulo 26, versos 21 al 24. Dice la Biblia: y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo, que os privarán de vuestros hijos. Destruirán vuestro ganado y os reducirán el número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. Este texto, hermano, que nosotros leemos, debemos leerlo a la luz de Apocalipsis capítulo 15, porque Apocalipsis capítulo 15 y 16, hermano, describen con más claridad lo que Levítico 26 dice. Las plagas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son la respuesta justa de Dios, la respuesta de un Dios de amor a la constante hostilidad del hombre hacia Él. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Y cuando nosotros hablamos de hostilidad a Dios, yo quiero que tú, hermano, medites por un momento en las implicaciones de esta hostilidad, o más bien en la naturaleza de nuestra hostilidad. Porque cuando usted piensa en una persona hostil a Dios, generalmente pensamos en personas que están ¿a dónde? En el mundo. Gente que no conocen a Dios. Gente que no quieren saber de Dios. Gente que abiertamente, sin ningún tipo de temor, blasfeman contra el Dios trino, contra el Dios único y verdadero. Y esa es una hostilidad activa. Sin embargo, también hay, hermano, lo voy a decir de esta manera, la hostilidad también tiene otra cara. Y es la cara de la hostilidad pasiva. Hay muchas personas que hoy están sentados en un templo, escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, semana tras semana, se identifican a sí mismos como cristianos, pero son hostiles a Dios. Son hostiles a la palabra de Dios, rehúsan obedecer a Dios, y sobre esas personas la respuesta moral de Dios a esa hostilidad pasiva son juicios temporales y eternos. Y estos juicios son justos y verdaderos. Es por eso que hemos titulado, es que creemos que Apocalipsis capítulo 15, si usted se pone lo lee, te das cuenta que es un capítulo que solamente contiene, ¿qué cosa? 8 versículos. Y aunque están divididos la Biblia en capítulos, hermano, esos 8 versículos son la introducción al capítulo 16. Porque prepara tu mente. ¿Cuál es el tema del capítulo 16? ¿Y cuál es la razón por la cual Dios manifiesta su ira? Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros, hermano? ¿Por qué esto es importante para ti y para mí? Esto es importante en primer lugar, porque cuando yo leo en la palabra de Dios que Juan ve esta señal grande y maravillosa, ¿y qué es lo que él ve?
7 ángeles con 7 plagas en las cuales se ha consumado el furor de Dios. Es un recordatorio para nosotros de la gravedad del pecado. Tu pecado y mi pecado es tan grande que provoca la ira de un Dios bueno y santo como nuestro Dios. Cualquiera que sea tu pecado, sea un pecado grande como nosotros lo calificamos, o sea un pecado aceptable delante de los hombres, todo pecado provoca la respuesta justa de Dios en su ira. El adulterio provoca la ira de Dios. La inmoralidad sexual provoca la ira de Dios. La homosexualidad provoca la ira de Dios. El asesinato provoca la ira de Dios. El robo provoca la ira de Dios. Pero la mentira provoca también la ira de Dios. La desobediencia pasiva a la palabra de Dios provoca la ira de Dios. Hermanos, no sé cuántos de ustedes, y ante esa realidad, nosotros lo único que podemos decir es: Señor, tus juicios, cuando nosotros vemos que Dios trae juicio y Dios derrama su ira sobre los hombres de este lado de la eternidad, sobre personas que nosotros conocemos, nosotros debemos decir: Señor, verdaderamente tus juicios son justos. No sé cuántos de ustedes han leído la historia, o no me gusta decir la historia, pero no sé cuántos de ustedes han leído el relato de la experiencia de Aarón y de sus hijos. Pero Aarón, dice la Biblia que los hijos de Aarón ofrecieron a Dios fuego extraño, ofrecieron a Dios algo que Dios no pidió que lo ofrecieran. Yo creo que tú pienses por un momento en esto. Ellos quizás tenían muy buena intención, quizás ellos lo hicieron de corazón, pero ofrecieron algo a Dios que Dios no pidió. Y dice la Biblia que el fuego salió de la presencia de Dios y los consumió, los mató. ¿Usted sabe lo que hizo Aarón? Cuando Aarón vio que sus hijos fueron consumidos por el furor de Dios, la ira de Dios, dice la Biblia que Aarón hizo silencio. Porque Aarón sabía que aunque eran sus hijos, Dios, al hacer lo que hizo, había sido justo y bueno. Amados hermanos, la ira de Dios nos recuerda la gravedad del pecado. Pero también, amados hermanos, esto es importante porque nosotros, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, pero todos los hombres son criaturas de Dios. Y al ser creados a la imagen de Dios, dice la Biblia que el hombre fue creado a la imagen de Dios, nosotros tenemos que aprender cómo nosotros lidiamos con la ira. Muchos de nosotros vamos a tener problemas con la ira. Y déjame decirte, hermano, la ira, como hemos dicho, no es mala. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. El hecho de que tú te aires no es malo en sí mismo. El problema está cuando tú eres dominado por tu ira. Porque fuimos creados a la imagen de Dios, es normal que tú te aires. Lo cual, hermano, implica que nosotros tenemos que responder. No podemos quedarnos pasivos ante la injusticia, porque Dios es un Dios de ira y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando nosotros miramos o somos testigos de algo injusto, nosotros debemos de responder con justicia. Y es normal que te indignes. Lo que no podemos dejar es que la ira nos domine. Y si tú y yo tenemos problemas con la ira, déjame decirte algo: aún en nuestra manifestación de nuestra ira, tú y yo, especialmente si tú eres cristiano, tú y yo tenemos que glorificar a Dios en la manera en que manejamos nuestra ira. Y para eso necesitamos de la gracia de Dios.
tú necesitas dominio propio. Y el dominio propio es el fruto, es parte del fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso nos enseña cómo lidiar con nuestra ira. Nos recuerda esta verdad de que la gravedad del pecado, pero también, hermano, el hecho de que Dios es un Dios de ira y Él manifiesta su ira como respuesta a la hostilidad del hombre. Esto nos enseña o informa, hermano, la manera en que nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque acuérdate que el amor y la ira no se contradicen. Cuando tú ves a tu hijo desobedecer y tú permaneces inactivo, inmóvil ante la desobediencia de tu hijo, tú estás mal representando a Dios. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo y un Dios de ira. Tú, porque eres creado en la imagen de Dios y eres creyente, tú tienes que responder amorosamente al pecado de tu hijo, trayendo juicio y consecuencia sobre la desobediencia de tus hijos. De otra manera, tú estás distorsionando el carácter de Dios delante de tus hijos. De hecho, yo creo que la razón por la cual aún en la iglesia los hijos de los creyentes son rebeldes, son hermanos indisciplinados y no tienen ningún tipo de compás moral muchas veces, es porque nosotros hemos fallado en revelar, en reflejar a nuestros hijos que Dios es un Dios de ira. Pero también esta verdad nos enseña, hermano, el hecho de que Dios es un Dios de ira informa la manera en que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no solamente porque me impulsa a responder adecuadamente a su desobediencia, sino también, mi hermano y mi amigo, porque me enseña cómo yo debo de mostrar y reflejar esa ira. Ustedes se recuerdan el pasaje de Levítico. Dice que Dios le dijo al pueblo: si ustedes proceden con hostilidad contra mí, yo los castigaré 7 veces conforme a vuestros pecados. Cuando yo disciplino a mi hijo, justamente eso implica que yo no lo voy a castigar más de lo que su pecado merece, pero tampoco lo voy a castigar menos de lo que su pecado merece. No me voy a dejar dominar por mi ira, pero tampoco me voy a dejar dominar por mi amor. Porque cuando mi amor me domina, mi amor se convierte ¿en qué? En una pasión. Hermanos, y para eso necesitamos de la gracia de Dios. Hasta aquí nosotros hemos visto, hermano, que esta visión del capítulo 15 es una visión como preparatoria, porque prepara nuestra mente para profundizar en el capítulo 16, para poder entender la naturaleza de la ira de Dios y cómo esa ira de Dios se pone de manifiesto en este mundo y en el mundo venidero. Y también hemos aprendido cómo esta verdad afecta nuestra vida y la manera en que nosotros vivimos. Hermanos, el domingo que viene vamos a seguir en este punto. Pero yo quiero, en este pasaje, en el capítulo 15, al principio de mi mensaje le había dicho que íbamos a estar en los primeros 4 versículos, pero no, nos quedamos en el primero. Sin embargo, hermano, yo quiero que si tú eres cristiano, tú vayas a tu casa en esta mañana con esta verdad. Dios es digno de que tú le alabes y le adores, porque Él es un Dios de ira. La ira de Dios es buena, es justa, y cuando Él manifiesta su ira, los ángeles, aún el altar, adora su nombre y dice: tú eres justo, tus juicios son justos y verdaderos. Cuando Él manifestó su ira, en el capítulo, si usted se fija en el capítulo 15, en el versículo, vamos a saltar un momento al versículo 8, dice: y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjate lo que dice el texto, hermano, y este pasaje lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero dice
que como resultado, hermano, de estos 7 copas de la ira de Dios, de estas plagas, el templo se llenó de humo de la gloria de Dios. Hermanos, dice el texto, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Es por eso, hermano, que tú y yo como creyentes debemos adorar a Dios por su ira. Porque su ira es gloriosa. Su ira manifiesta la gloria de su nombre en el justo castigo de hombres impenitentes. A Él sea la gloria. Amén. Pero la ira de Dios, como decidimos hace un momento atrás, nos confronta con nuestro pecado. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, si tú estás sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y como si eso fuera poco, tú no te puedes salvar a ti mismo. Aún tus buenas obras provocan la ira de Dios. Aún lo que tú haces, que tú crees que es bueno y que los hombres consideran como bueno, aún tus actos de religiosidad sin Cristo provocan la ira de un Dios bueno, santo y glorioso. Y la ira de Dios se revela, no es algo que debemos de pensar que es algo que se va a revelar en el futuro. No, la ira de Dios se revela ahora sobre nuestras vidas. La ira de Dios está sobre ti. Y tú no puedes escapar por tus propios medios. Es por eso que en esta mañana tú necesitas a Cristo. Porque Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Él fue excluido de la presencia consoladora del Padre para que por medio de Él tú fueras incluido y tú fueras perdonado y fueras aceptado. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha provisto para ti, para que vengas a Él. No te vayas hoy de la casa de Dios sin arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. Y si tú eres creyente y tú has nacido de nuevo, ya tú te has arrepentido y te has perdonado y ya has sido perdonado por Dios, pero no te has bautizado, quiero animarte que la verdad de que Dios en Cristo te ha librado de su ira, en respuesta a esa verdad, bautízate e identifícate con Cristo por medio del bautismo. Iglesia, que la verdad de que Dios es un Dios de ira nos mueva a ti y a mí a una creciente obediencia a su palabra. No por temor a su ira, sino por amor a este Dios que nos ha salvado. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana adorando al Dios de ira que nos mostró su amor en Jesucristo. Vamos a cantar, venid glorificar a Dios.